Saludos amigos. Bueno, nos vemos en la obligación de decir un par de cosas acerca de esta nueva ofensiva ucraniana y la extraña euforia. No es que sea nada nuevo, pero hay que tratar de aprender algo, ¿verdad? En la vida. Hay que tratar de mirar si las cosas son como aparentan ser. En caso de no serlo, sacar las conclusiones pertinentes acerca de qué pudo haber motivado la diferencia entre la apariencia y lo que realmente es, y cosas así por el estilo. Es el ABC y puro sentido común por lo demás. Bueno, se está diciendo que la ofensiva ucraniana es todo un éxito, la ofensiva sobre Kursk. Incluso se habla de que han penetrado 50 kilómetros en territorio ruso, que aquello es un desastre. Bueno, suponemos que Moscú va a caer mañana. Bueno, hay que tener en cuenta, antes que nada, que aquí estamos hablando siempre de una guerra más grande. Y quizá por eso el señor Putin ya se mostró, como siempre, inteligente, con sus comentarios siempre punzantes y lo suficientemente inteligentes como para que quien quiera entender entienda y quien no quiera entender siga a lo suyo. Entonces, por eso el señor Putin decía que, bueno, ya que los estadounidenses están jugando al juego de que las armas que les han donado, vendido, proveído a los ucranianos, a esos ucranianos tan cultos que hablan idiomas, y que cada cual saque sus conclusiones también a ese respecto, para atacar territorio ruso, pues que eso no pasa nada, que todo está bien, y además utilizan una triquiñuela simpática, y es que, bueno, no es realmente un ataque sobre territorio ruso, sino que es una anticipación a un ataque ruso sobre territorio ucraniano. Bueno, está bien, como chanza, como risa, como broma, está muy simpática, pero eso sí, tenemos una vez más a cientos de soldados muriendo tontamente por absolutamente nada. Y sin embargo se nos está vendiendo que no es por nada, no es por nada. Bien, recomendamos como siempre la lectura del señor Martianov en su último artículo, en su propio blog, en su web. Ha subido uno de esos comentarios suyos tan mordaces, pero tan, vaya, al punto. Es decir, tan pertinentes y tan necesarios, sobre todo para reflexionar sobre ellos. La cosa viene a cuento de la incapacidad de los comandantes de la OTAN, léase Estados Unidos, para comprender siquiera remotamente qué puede ser la estrategia y su importancia. Si obviamente no entienden la estrategia, poco van a poder entender su importancia. Entonces siempre se pierden en asuntos operativos y especialmente tácticos. La ofensiva ucraniana no es más que una locura táctica, un impulso absurdo acerca de conseguir ciertos resultados en la inmediatez de ese impulso pasional para después, a nivel estratégico, resultar en un absoluto y completo desastre. Primero, dejan desguarnecidas las necesarias defensas. Tengamos en cuenta que los rusos están haciendo mella en toda la línea del frente. Por supuesto, esta mini ofensiva alocada no va a cambiar absolutamente nada en ese sentido. Por otro lado, esperan conseguir el efecto tan típico de la OTAN del terror, el terror psicológico, y que esto consiga mover las cosas a un nivel interno y que pueda hacer mella de alguna forma misteriosa y mágica en la política, el orden político dentro de Rusia. Bueno, semejante ofensiva de opereta jamás va a poder conseguir otra cosa que en realidad justo lo opuesto de eso. Y es que, desde luego que el terror ha sido sembrado, eso está claro, desde luego que hay tensión, hay nerviosismo, eso por supuesto, pero es que los rusos no funcionan así y ese es el punto que queremos dejar claro en este vídeo, a ver si lo conseguimos. Los rusos funcionan justo a la inversa. Si algo entienden es de estrategia. Si algo comprenden que está pasando en este conflicto, es la estrategia misma de dicho conflicto. Les había ocurrido ayer y por eso vencieron en la Segunda Guerra Mundial y les está ocurriendo hoy y por eso se están imponiendo en lo que ya podemos llamar Tercera Guerra Mundial. Ellos entienden perfectamente bien cómo esta guerra no es una guerra en Ucrania, no es una guerra focalizada en Ucrania y no es para conseguir objetivos operativos o tácticos los cuales carecerían de sentido. De nada serviría llegar al Dnieper en un impulso irracional, sino que
y lo han dicho, esto es lo más gracioso y simpático, lo han dicho públicamente desde el principio, los objetivos son la destrucción de las capacidades bélicas, primero de Ucrania y después, una vez que la OTAN se metió en el meollo, de la OTAN. Que algunas mentes pensantes, algunos expertos no sean capaces de comprender la tremenda gravedad de esto, que no sean capaces de asumirla quizá, eso ya es otra cosa, pero que los rusos lo dijeron, sí lo dijeron, que lo están haciendo, también lo están haciendo. Por eso, en este canal, nos pasamos todos estos meses denunciando semejante locura, como era extremadamente perniciosa para Europa, en particular para España, que está hasta el cuello metida en este lío, y cómo era necesario replantearse toda la falta de estrategia, en este caso, porque en realidad habría que hablar de falta de estrategia, y plantear una auténtica estrategia a nivel interno, sea de España, sea de Europa, sea de toda la OTAN. Obviamente el imperio sí tiene una estrategia general a nivel geopolítico, que no militar. Ellos sí, pero aquí en Europa no tenemos absolutamente nada, ni geopolítico, ni militar, ni nada de nada de nada. Entonces, dentro de todo este contexto, ¿qué es lo que cabría esperar? Lo que cabría esperar es hacer justo lo opuesto de lo que se está haciendo en Kursk. Lo que cabría esperar, dentro de una lógica mínimamente racional, sería preparar unas defensas que sean capaces de hacer una contención de esa estrategia rusa. Sentar las bases para que los rusos no se vean en la necesidad de tener que destruir por completo mucho más allá del campo de batalla ucraniano. ¿Estamos yendo en esa dirección? No, estamos yendo en lo opuesto. ¿Se está entendiendo? No, no se está entendiendo nada. Tenemos a los expertitos diciendo tonterías acerca de lo importante que está siendo la ofensiva del Kursk. Y nosotros preguntamos, una vez que pase la emoción del momento, ¿qué demonios se supone que van a hacer? ¿Cómo se supone que van a detener a los rusos? Esa es la pregunta. A ver si alguien por fin empieza a hacerse las preguntas que de verdad son importantes. No va a ser posible, lo respondemos ya claramente aquí, no va a ser posible que no haya consecuencias cada vez peores y peores, más y más nefastas, conforme se siga con esta falta de estrategia. Así que esto no es más que otro clavo en el ataúd ucraniano. Bien, eso por un lado. Y ahora pasemos al marco más amplio, porque los rusos no se chupan el dedo, no son tontos y no entienden ni lejanamente que el conflicto actualmente cada vez más desatado en Israel, en el Oriente Medio, no tenga nada que ver con esto. Tiene absolutamente todo que ver con esto. Absolutamente todo que ver con esto. No se puede separar el conflicto ucraniano del de Medio Oriente o del de Extremo Oriente que lleva preparándose ya tanto tiempo. Hablamos de Taiwán, claro. De Taiwán, de Corea del Norte, de Japón, de Filipinas, de AUKUS. Todo esto es la gran estrategia y los rusos lo entienden perfectamente bien y se han preparado. Así que ahora tenemos a Estados Unidos haciendo jueguecitos acerca de usar armas estadounidenses en territorio ruso, contra civiles rusos, en incursiones, en una ofensiva. Además, atacando puntos clave como centrales nucleares. Eso es lo que nos han dicho. Nos han dicho, esto acaba de salir hoy mismo, en medios estadounidenses, si mal no recordamos, en The Economist también salió, que el objetivo era capturar la central nuclear de Kursk, nada menos. No van a conseguir tal cosa, para eso se necesitarían medios mucho más amplios, pero ¿cómo se supone que tiene que reaccionar Rusia al respecto? Obviamente no va a reaccionar de manera pasional, nunca lo han hecho. Van a reaccionar de manera estratégica. Y entonces esto nos lleva al otro teatro de operaciones. Se rumorea, y ya más que se rumorea, que los rusos ya han destinado sistemas S-400, sistemas antiaéreos, defensas antiaéreas S-400, muy sofisticadas, en Irán. Además, se habla concretamente de que protegerían las instalaciones nucleares iraníes, las cuales supuestamente iban a ser atacadas, van a ser atacadas por los israelíes dentro de su o bien ataque preventivo o bien
respuesta al ataque iraní que aún sigue en espera, en esa extremadamente tensa espera. Bueno, hay algunos que también están rumoreando que los iraníes no van a responder. Bueno, otra vez lo mismo. Si los iraníes no van a responder, equivale a que los ucranianos acaban de conseguir una gran victoria en Kursk. Es exactamente la misma lógica. Los iraníes, lo mismo que los rusos, trabajan a un nivel estratégico. Fíjense lo que han hecho los iraníes en solo un par de décadas, 3 décadas. Han conseguido una hegemonía total y un dominio total sobre el área israelí cuando eran, hace unas 3 décadas, los israelíes los que tenían el dominio total. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron de manera estratégica, con mucha paciencia y a todos los niveles, y sin muchos medios, todo se ha dicho. Fíjense cómo actualmente en Irak, en Siria, en el propio Líbano, en Yemen, y coordinado todo ello desde el propio Irán, sus milicias, sus capacidades ofensivas están poco menos que por cualquier lugar, pueden atacar cualquier lugar de manera eficaz. Tienen capacidades también para encajar los golpes, como el de Kursk, como el que los rusos están encajando en Kursk, y no por ello van a sufrir una derrota estratégica precisamente. Así que, básicamente, el problema de base es que el mundo occidental, el mundo OTAN, tiene una visión del arte militar, vamos a llamarle así, totalmente truncada. Esto es lo que Martyanov siempre trata de decir, pero por alguna razón no se le entiende. Tienen una visión totalmente truncada que condiciona por completo el proyecto en el que ahora mismo están metidos. Y por eso en este canal siempre hemos dicho que van a perder, y lo seguimos diciendo. Van a perder, y además van a perder por todo lo alto. Esto no significa que no vayan a hacer daño, lo están haciendo, van a seguir haciéndolo, pero van a perder. En el bando, sencillamente, de las potencias orientales, Rusia, China, Irán, en todas prima lo mismo, y es la prevalencia del sector estratégico dentro del arte de la guerra. Eso es lo que marca la diferencia. También el operativo, también los aspectos logísticos, industriales militares, etcétera, etcétera, pero siempre con estrategia, siempre con estrategia. El hecho de que las milicias iraníes se fuesen con paciencia, poco a poco, colocando en Irak, Siria, Líbano, eso es estrategia. Y sin embargo los occidentales han pensado que eso era táctica. Pensaron que eran simplemente unos tontos en el desierto yendo de aquí para allá, pero no lo es. Y cada vez se prueba más cómo estas potencias orientales se están imponiendo porque dominan el arte de la estrategia. Y aquí en Occidente ni siquiera se sospecha qué demonios puede ser eso. Aquí se pontificó acerca del tipo de guerra sobre enemigos como Irak, Libia, es decir, con capacidades muy pequeñas, con una superioridad aérea absolutamente total sobre ellos y en condiciones de sanciones, es decir, incapacidades logísticas graves, etcétera, etcétera. Machacar a enemigos así, claro que es fácil, pero enfrentar a un enemigo cuya estrategia ya está siendo preparada desde hace décadas, a todos los niveles, también el industrial militar, también el logístico, atención, diplomático, todo eso ha conseguido anular el efecto propagandístico. Incluso, y eso que el efecto propagandístico es muy fuerte, muy potente, tiene también efectos psicológicos. Hay que entender todos estos elementos y no se están entendiendo. Así que dejen de preocuparse por la operación ofensiva ucraniana en Rusia. Serán aplastados por completo, sin ninguna duda. Es una auténtica tragedia desde el punto de vista ucraniano. Aquí no queremos ponernos desde un punto de vista de que los ucranianos son el demonio y todas estas cosas. No vamos por ahí, nos da igual. La causa justa es la de los rusos y ya se ha explicado 1000 veces el porqué. Pero desde el punto de vista ucraniano, esto es un absoluto disparate y una monstruosidad. Lo que está haciendo Estados Unidos, la OTAN, es utilizar a este país de manera miserable y repugnante y va a acabar poco menos que desapareciendo. Y nadie siquiera se va a dar cuenta de por qué. Así de loco y desordenado está todo en este mundo en el que vivimos. Así que
Tengan muy en cuenta la cuestión estratégica, entender la cuestión estratégica. Es tan fácil como entender las cosas desde un punto de vista general. Es la vista del águila, el contexto general, a todos los niveles. Cuando se plantea una ofensiva o lo que sea, la defensa de algo, lo que sea, hay que tener en cuenta absolutamente todos los elementos. No se puede estar siempre viviendo en la emoción del momento. La emoción del momento tiene su lugar, no decimos que no, pero desde luego no configura lo que es realmente una posición responsable para un ser humano que mínimamente se pueda llamar como tal. Esa es la cuestión. Entonces, esta ofensiva sobre Kurs no es más que otra contraofensiva más, como la famosa contraofensiva, un absoluto disparate, un delirio, que lo único que hace es alargar un poco más la agonía ucraniana, es decir, dentro de la ilusión, el ilusionismo que se nos está vendiendo aquí, de que los ucranianos están fuertes, de que todo está bien, y todas estas cosas que venden los expertos, pero en realidad no va a significar absolutamente nada. Todo lo contrario, los rusos cada vez más expanden su estrategia, se interrelacionan con la estrategia iraní, con la estrategia china, y eso va a ser absolutamente, digamos, definitivo en el fin de la hegemonía occidental y, atención, en las consecuencias, porque en eso tampoco se está pensando. Se creen que porque lanzan una ofensiva en Kursk y hacen daño a los rusos, se creen que eso no va a significar nada, no va a pasar nada. Se equivocan por completo. Cada nuevo paso va a tener unas consecuencias insospechadas, seguramente en el corto plazo, a nivel interno. No digamos ya dentro de Europa, es decir, va a tener consecuencias en el propio Estados Unidos, pero ya en Europa ni se lo imaginan. Quizá por eso están haciendo el tonto a diferentes niveles. Fíjense lo que ha salido ahora en España con este viajecito de Puigdemont y todo ese circo. En fin, al menos nos hacen pasar el rato. Bueno, algo es algo. En fin, lo mismo podemos decir, y con esto ya concluimos, sencillamente queríamos hacer un vídeo puntualizando muy bien esta cuestión estratégica que parece que no hay forma de que se entienda, y simplemente unos apuntes acerca de la cuestión de la respuesta iraní, la respuesta inminente de Irán. La respuesta de Irán va a ocurrir. Es imposible que no ocurra, puesto que no tiene ningún sentido estratégico que no ocurra. Es una cuestión de estrategias y los iraníes, lo mismo que los rusos, respetan antes que nada la estrategia, porque saben que es la clave de todo. Si los iraníes no respondiesen, eso implica necesariamente una ventaja para Israel dentro de su locura, y aunque sea dentro de la emoción del momento o de estos asesinatos demenciales que llevan a cabo, o ese ataque preventivo, nuclear, etcétera, etcétera, todo eso va a salir adelante. Es decir, los iraníes van a tener que responder, porque en caso de no responder saben perfectamente lo que significa y lo que implica. Entonces, por eso los rusos, y ahí lo de las declaraciones de Putin, por eso los rusos han movido ficha y fíjense cómo han apoyado y de qué manera a los iraníes. El sistema Murmansk y los S-400. Veremos si esto se confirma, pero parece ser que ciertamente es así. Parece ser que ciertamente les han apoyado y de qué manera en esa defensa ante lo que por lo demás es inevitable, y los iraníes lo saben y lo sabían en todo momento. Por eso tienen necesariamente que atacar, porque si los iraníes no atacan, los otros igualmente van a atacar, pero si atacan, al menos van a tener cierta ventaja. Ventaja estratégica. Ventaja estratégica. Van a mantener su coherencia interna dentro de su operación, esta operación que llevan haciendo desde hace décadas. Y dentro de esa estrategia, Israel está acabado. Por eso, desde que empezó todo esto del 7 de octubre, hemos estado diciendo y seguimos diciendo que Israel perderá con toda certeza, y ya veremos si sobrevive como Estado, puesto que su supervivencia depende en gran medida de su subrogación, vamos a llamarle, de la hegemonía estadounidense en la región. Es como el tipo duro que le pega a todos en una región y que sirve a su señor, el cual solo aparece por allí de vez en cuando. Bueno, ese es el sentido general que hay que entender. Esperemos que se haya comprendido.
Así que no insistimos más y como siempre decimos, si les gusta nuestro trabajo, si les parece que es importante, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Muchas gracias por el apoyo, saludos muy cordiales y nos vemos en la próxima.